Amable audiencia, una vez más vamos a leer las Sagradas Escrituras y voy a invitarles a leer la palabra de Dios en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 2. El libro de Éxodo, capítulo 2, vamos a leer los primeros 10 versículos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y leemos en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, el capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor añada su rica bendición al tema que vamos a comenzar brevemente. Nuestros audios son con temas breves, tratando solamente de incentivar a mis oyentes para que ellos se aboquen a seguir ahondando el tema en las Sagradas Escrituras. En más de un caso se dan las pautas, los puntos, cómo seguir y continuar con el estudio de los temas que aquí tratamos. Hoy vamos a hablar de Moisés, el hijo providencial. Salta a la luz claramente al leer el capítulo 2 del libro de Éxodo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14, leemos: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Todos concordamos en lo siguiente, que el nacimiento de un niño es generalmente un acontecimiento familiar que produce grandes regocijos, ¿no es verdad?
Es así, cuando nace un niño hay mucho gozo en la familia y una honda expectativa, por supuesto, de cómo será el niño o la niña. Jesucristo, mediante sus enseñanzas, jamás superadas, por supuesto, enseñanzas que ningún maestro ni enseñador pudo superar a las del Maestro Cristo Jesús, ha colocado al niño en su verdadero lugar. El niño cuyo nacimiento se celebra con indisimulada alegría, porque hay hogares donde se hace fiesta cuando nace un niño. Puede llegar a ser ese niño que nace y que trae alegría y que motiva fiestas. Puede llegar a ser uno de los tantos seres humanos que nacen, viven y mueren sin pena y sin gloria en este mundo. Pero también puede llegar a ser un medio de bendición para la humanidad. Moisés llegó a ser una de las más grandes personalidades de la historia y uno de los más destacados siervos de Dios de todos los tiempos. Vamos a señalar 7 cosas acerca del niño Moisés. Por eso dije que no podemos en 2 días, en 15 minutos cada audición, enfocar, decir o explayarnos en lo grande que es el tema, por ejemplo, la biografía, la vida, la actuación de Moisés. Sin embargo, vamos a señalar 7 cosas acerca de este niño para dar las pautas y orientar a que mis caros oyentes, mis hermanos en Cristo, puedan seguir investigando en la palabra de Dios mucho más para enriquecer su acervo escritural de lo que se trata la vida de este niño y de este hombre. Primero, fue elegido según Éxodo capítulo 3, el verso 10, que no lo hemos leído, que dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Fue elegido para una importante misión. Mire, este niño fue elegido, el niño providencial, el que podía haber perecido ahogado en las aguas del río Nilo, pero que las circunstancias que Dios creó para que el momento adecuado, cuando la arquilla de junco se deslizaba aguas abajo, la misma hija de Faraón bajase a bañarse al río y encontrase y se diese con esta arquilla. Esto nos indica que este niño fue elegido para una importante misión. Segundo, según el capítulo 2 que hemos leído, versículo 2, fue favorecido. Porque dice en el capítulo 2, versículo 2, que era hermoso. No todos los niños son físicamente hermosos. Algunos hemos nacido fieritos y crecemos y fieritos vamos a morir. Pero hay niños que desde pequeños son hermosos. Y dice que en este capítulo 2, verso 2, concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. Fue favorecido por Dios con esa belleza natural, el niño providencial. En tercer lugar, dice que fue escondido. Eso leemos en el capítulo 2 y lo acabamos de leer. Le tuvo escondido, dice. Fue escondido. ¿Por qué su madre le escondió? Había un decreto en que había que matarlo. Porque su madre era una mujer de fe en Dios. Dichosos los niños que nacen a este mundo, en hogares donde la madre es una mujer de fe, que deposita su fe en el Señor para
para dar a luz ese hijo que espera, para criarlo en los caminos del Señor. Esta madre era una mujer de fe en Dios. En cuarto lugar, fue protegido. En los versículos 3 al 8 vemos que fue protegido porque no se ahogó en el río, la hija de Faraón lo rescató, le buscaron una nodriza para que lo criase y lo entregaron a su propia madre para que lo criase. Todas las cosas eran hechas por el Señor. Los ojos de Dios estaban sobre él, por eso era protegido. En quinto lugar, fue dirigido. En el versículo 10 que hemos leído dice, el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Ahora, este niño que fue protegido por los ojos de Dios sobre él, fue dirigido, fue criado en el palacio de Faraón y fue preparado allí para su misión. En sexto lugar, fue instruido. Según el versículo 9, fue instruido por su madre en dos sentidos, espiritual y secularmente, en las cosas de la vida. En lo espiritual, su madre imprimió en la mente del pequeño infante, del pequeño niño, imprimió todo lo que concierne al Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso nunca lo olvidaría estando 40 años allí en el palacio. Y por último fue bendecido. El capítulo 3 adelante, usted léalo y va a encontrar que este niño fue bendecido. ¡Qué cosa linda! Empezamos en nuestro primer punto. Vamos a decir, Moisés, el niño del destino. Moisés, el niño del destino. Moisés nació en Egipto y sus padres pertenecían a la tribu de Leví. 3 razones demuestran que el niño Moisés estaba destinado por Dios para ser un instrumento en sus poderosas manos, para llevar a cabo sus importantes propósitos. ¿Cuáles son estas razones a las que yo hago referencia? ¿Cuáles son esas 3 razones? Primero, el registro minucioso en la Biblia de tantos detalles relacionados con su nacimiento. Esa es una de las razones. Hay tantos detalles minuciosos sobre el nacimiento de este niño que es una prueba de que Dios tenía poderosas razones para preservar la vida de este niño. En segundo lugar, el interés que tenía el enemigo, el adversario, de impedir el cumplimiento de los propósitos divinos mediante un decreto cruel pero inútil. Faraón había dado orden a las parteras: todo hijo varón de los hebreos hay que matarlo. No hay que dejarlo vivir. Pero la madre, ni la partera, se enteró siquiera, y la madre lo tuvo escondido. El enemigo hizo lo imposible, pero no pudieron matar. Y para mejor hacerlo, como diríamos en nuestros términos, lo tiene en sus manos ahora como hijo adoptivo la misma hija de Faraón, el rey de Egipto. Y en tercer lugar, otra razón es el provincial cuidado de Dios y la sucesión de hechos extraordinarios en la vida del niño. Es embelezador, nos deja atónitos, nos deja perplejos, nos deja a nosotros a veces hasta sin respiración y a veces derramando lágrimas cuando leemos toda
la historia de este niño, toda la cadena de acontecimientos y sucesos que se producen y generan alrededor de él. Y en todo se destaca una mano misteriosa, poderosa y controladora para preservar la vida de este niño. Pero nuestra mente no puede dejar de volar siglos más adelante. Cuando encontramos otro niño en Egipto, el niño Jesús en Egipto. Muchos siglos después nace el niño que, según Hebreos capítulo 3, versículo 3, la epístola a los Hebreos capítulo 3, versículo 3, este niño es superior a Moisés. Así se lee allí en Hebreos 3:3. Es significativo que Herodes también trató de procurar la muerte del niño mediante un decreto infamante y cruel, al verse traicionado por los magos de Oriente. Y fue precisamente en la tierra de Egipto donde el niño Jesús fue escondido hasta la muerte de Herodes. En ambos casos nos damos cuenta de que todos los esfuerzos de los hombres para frustrar los designios divinos están siempre destinados al más rotundo fracaso. Así iniciamos nuestra reflexión acerca de Moisés, el Hijo Providencial. Que esta pequeña reflexión abra el apetito en cada uno de nosotros para seguir ahondando, investigando este tema encantador acerca de Moisés.